En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Bienvenidos a una nueva edición de En Acción, el podcast de expansión para el inversor inteligente. Soy Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, y hoy vamos a hablar de las perspectivas de la economía europea en plena revolución arancelaria de Donald Trump. Esta semana es clave para comprobar la respuesta de los reguladores europeos a la crisis, ya que el jueves se reúne el Banco Central Europeo y muchos esperan un recorte de los tipos de interés para estimular la actividad y compensar el golpe comercial que llega desde Estados Unidos. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Rubén Segura Cayuela, economista jefe para Europa de Bank of America. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Roberto, muy bien, bueno, un placer estar aquí. Creo que ya llevas 13 años en Bank of America, o 14, desde la crisis del euro, ¿no? Antes estuviste en Banco de España, Ministerio de Economía, en otra vida ya, y pasaste por Londres con Bank of America y llevas en Madrid ya desde el Brexit casi 10 años, ¿no? Casi 10 años, sí, desde el 2016 que estoy en España. Bueno, con esta perspectiva, los economistas habéis vivido una etapa como esta de cambio. No sé si es comparable a la pandemia, a la crisis del euro, al Brexit. ¿Vuestros análisis pueden meter en el modelo a Donald Trump? Yo creo, cuando la gente me dice, estamos viviendo un momento histórico, como economista de Europa vives momentos históricos casi cada 2 años, ¿no? Yo desde que hago esto, crisis financiera global, crisis soberana, la pandemia, el comienzo de la guerra en Ucrania y ahora esto, ¿no? Lo cual es muy divertido, pero a la vez muy complicado. Sí, me imagino que estas semanas estáis teniendo casi que cambiar vuestras previsiones, no sé si semanalmente o diariamente prácticamente, ¿no? Pues sorprendentemente, yo creo que más que cambiar previsiones de un día para otro y continuamente, yo creo que es mucho más útil dotar de potenciales impactos, sobre todo cuando las cosas están cambiando a cada 2 días. Y nuestras previsiones, en línea general, no han cambiado, pero sí que hemos hablado de los impactos que podemos tener en las diferentes regiones, mientras estamos un poquito a la espera de algo de estabilidad. No tengo nada claro que vaya a ocurrir pronto. Sí, no parece que vaya a llegar de Washington. Pero antes de ir a la reunión del BCE, vamos a poner en contexto cuál puede ser el efecto en la economía europea de la política arancelaria de Donald Trump, lo que sabemos hasta ahora que va a llegar de Estados Unidos en forma de aranceles. Ahora se habla de 10% para la Unión Europea. Yo creo que antes de hablar de números es muy importante hacer 2 puntos. El primero es, y esto ya lo hemos estado sufriendo durante meses, es que la incertidumbre sobre política arancelaria puede ser tan dañina para la economía como lo puedan ser los aranceles. Por ponerlo en contexto, hemos visto un aumento de esa incertidumbre de 9 veces donde está más o menos en media histórica. Esto es brutal. Un aumento de una desviación estándar te puede quitar hasta un punto de inversión a un año vista. Y estamos hablando de un aumento de 9 desviaciones estándar. Y esto te genera una paralización de las decisiones de inversión. El otro punto muy, 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 muy importante es que no debemos tratar todas las decisiones arancelarias de la misma manera. Es muy diferente hablar de una guerra comercial donde todo el mundo sube aranceles a todo el mundo, donde esto es algo bilateral, donde Estados Unidos se enfrenta al resto de países. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la principal fuente de demanda para la economía global y es la principal fuente de dinamismo en demanda de la economía global. Para Estados Unidos, esto es un shock de oferta, porque aporta más demanda que oferta a la economía global. Y esto te viene con menos crecimiento, pero con mucha más inflación. Para el resto del mundo, incluido Europa y el área del euro, esto es un shock de demanda. Y un shock de demanda, en términos simples, eventualmente es menor crecimiento, pero también menor inflación. Y en ese shock de demanda, ¿podemos ver una recesión en la Unión Europea en los próximos meses? Va a depender de los aranceles que acabemos teniendo, ¿no? Por ponerte 2 ejemplos.
con los números que teníamos hasta la pausa en los aranceles recíprocos, hubiésemos estado hablando de un coste en términos de crecimiento para la región del área del euro de 50-60 puntos básicos acumulados en un año. Si empiezas con un punto de partida de una economía que iba a crecer en torno del 1%, podrías haber tenido una pequeña recesión técnica, ¿no? Pero en media lo que hubieras tenido son crecimientos cercanos al 0,5%, que es la mitad del crecimiento, dado que crecemos tan poco. Si uno asume que la pausa permanece en el tiempo, pues estamos hablando de impactos más pequeños, pero aún muy, muy, muy significativos. No nos olvidemos que después de esa pausa, los aranceles a los que se enfrenta Europa son casi 10 veces mayores de los que tenía en el punto de partida. Es un coste muy importante en términos de crecimiento. ¿Y el famoso estímulo fiscal alemán, que el mes pasado generó tanto optimismo, puede compensar en parte este impacto? Puede compensar, pero es importante entender que el estímulo fiscal, que es un cambio de paradigma en Alemania, y los que hemos seguido la economía europea durante tantos años, llevamos pidiendo esto desde el principio. Es un cambio de paradigma, y es un cambio de paradigma que va a ayudar a la economía alemana a modernizarse, pero los efectos en crecimiento no se van a ver con fuerza hasta la segunda mitad del año que viene, seguramente. Es más, a mí no me sorprendería si en el corto plazo viéramos un paquete fiscal parecido a lo que hemos visto ya anunciado en Italia, en Portugal o en España, ¿no? Algo que a corto plazo te ayude a lidiar con el impacto del shock de los aranceles. Precisamente por eso, porque el impacto de lo que está aprobado no se va a notar en los próximos meses. ¿Y hay algún riesgo de ejecución en Alemania? Que políticamente o no haya al final acuerdo para levantar el límite de deuda y lanzar este gran estímulo. Todo eso ya está cerrado. Yo creo que el riesgo de ejecución principal tiene más que ver en cómo se utiliza el dinero, ¿no? Hace unas semanas publiqué precisamente una nota mirando a los diferentes escenarios en función de esto, y en un contexto donde Alemania gasta bien el dinero en proyectos que te generan alta productividad, que consigues atraer también inversión privada, no solo a la pública, puedes tener multiplicadores fiscales muy grandes y podemos tener crecimientos a medio plazo y largo plazo cercanos al 2%, y la deuda converge rápidamente a los niveles que tenemos hoy. Si te vas al extremo contrario, vas a conseguir muy poco impacto en crecimiento y una deuda que no va a estar en una senda convergente o va a estar en una senda de crecimiento permanente a 5 años vista. Viniendo a España, teóricamente no tenemos tanta dependencia de las ventas, exportaciones a Estados Unidos, pero evidentemente el golpe para un país que hasta ahora era la estrella de la Unión Europea va a notarse sobre todo en la parte esta de incertidumbre, las relaciones con el resto de Europa, ¿no? Se va a notar. El punto de partida, nosotros tenemos unas previsiones para España del 2,7 este año. Si estuviéramos hablando de que lo que tenemos enfrente de nosotros ahora, la pausa más los aranceles sectoriales, se queda de por vida, ¿dónde podríamos ir? Pues como bien dices, el impacto directo en España sería pequeño porque es un socio comercial menos importante. Pero claro, España sufriría la debilidad en el resto de la zona euro. Podríamos estar hablando de crecimientos del 2,5, ligeramente por debajo del 2,5. ¿Cuál es la gran duda? Y esto es un elemento importante. No nos olvidemos que una de las grandes fuentes de dinamismo en la periferia europea de los últimos 3 años es que los turistas americanos han estado viniendo en masa, ¿no? Parte de la razón por la que en el sector turístico hemos batido récords año a año en los últimos 3 años tiene que ver con ese turista americano, en un contexto donde el dólar se está debilitando, pero sobre todo la confianza del consumidor se está dañando seguramente de manera persistente. A lo mejor nos podemos llevar alguna sorpresa más grande en esa dirección. ¿Y es tan significativo eso para los grandes números para el PIB español? No estamos hablando de crecimientos desastrosos. Salvo sorpresas mayúsculas, estaríamos hablando de crecimientos por encima del 2%, que dado la que está cayendo aún estaría bastante bien. Sí. Al principio comentabas el tema de la inflación. Mientras en Estados Unidos todo apunta a un aumento de la inflación por los aranceles, aquí estamos hablando de una caída de la inflación. ¿Hasta qué punto pueden bajar los precios por ese efecto combinado de menos demanda, de la energía, la depreciación del dólar frente al euro? Déjame darte un ejemplo muy mecánico.
pero si yo a día de hoy fuera a actualizar mis previsiones con los precios de la energía que tenemos hoy respecto a los que tenía el BCE en su escenario de previsiones de marzo, eso te podría generar inflaciones muy cercanas al 1% en media para el año 2026, con momentos puntuales donde la inflación te podía caer por debajo del 1%. Le tienes que añadir a esto el endurecimiento de los tipos reales. Tenemos tipos reales mucho más elevados. Tenemos un tipo de cambio que no solo contra el dólar, pero está más fuerte contra la gran mayoría de la cesta comercial. Tenemos una economía global mucho más débil. Estamos hablando de que al BCE, cuando actualice previsiones en junio, el medio plazo, que ahora lo tiene en torno al 2%, le va a costar mantenerlo en el 1,5%. Uh-huh. O sea que llegamos a la reunión del BCE de esta semana, como hemos dicho, incertidumbre, economía parece ser que se va a ralentizar y no parece que haya riesgo de inflación en el continente, con lo cual, ¿qué esperas esta semana? Todo el mundo confía en una rebaja de tipos, pero ¿cuál es tu expectativa? Yo creo que va a haber una bajada, pero la parte más interesante de esta reunión es si en un contexto donde está claro que los riesgos de que la inflación se quede por debajo del objetivo van a tener ganas de darnos alguna pista de que están dispuestos a bajar tipos por debajo de ese famoso 2%, ¿no? Yo creo que por las divisiones internas que seguramente hay, nos van a dar un mensaje intermedio donde seguramente nos dejen de decir que los tipos son significativamente restrictivos, significativamente menos restrictivos, el meaningfully less restrictive. Esa parte se tiene que ir, pero a la vez lo van a tener que compensar diciéndonos, sugiriéndonos que se están abriendo a la idea de poder bajar por debajo del 2%. Eso lo puedes hacer de dos maneras. Nos pueden decir que el riesgo en las previsiones de inflación está sesgado a la baja, que eso hace mucho tiempo que el BCE no lo hace, y sería implícitamente reconocer que estás empezando a considerar la posibilidad de bajar los tipos por debajo del 2%, o alternativamente puedes sencillamente, Lagarde en la rueda de prensa nos podría decir que han empezado a discutir esa posibilidad, ¿no? Y que cuando lleguemos a junio y tengamos nuevas previsiones, ese será el momento de tomar esa decisión sobre bajar por debajo del 2 o no. Uh-huh. O sea, estamos hablando de, ahora están en el 2,5%, ¿no? El jueves, esta semana, en el jueves, se espera el recorte a 2,25%, pero la clave, ¿tú crees, es ver hacia dónde dirigen las perspectivas, ¿no? Para los... Sí, y yo siempre he pensado que iban a acabar bajando el 2%. Yo esperaba que la economía le sorprendiera a la baja. Yo siempre he dicho que la inflación está comportándose de una manera excelente y bastante mejor de lo que ellos esperaban a 1 y 2 años vista. Y todo lo que hemos visto, lo que hablamos antes, va a empujar en la misma dirección. Con lo cual yo tenía unas expectativas de que el BCE bajara como mínimo hasta el 1,5%. A lo largo del último año he ido cambiando cómo de rápido iban a llegar a 1,5% en función de las circunstancias externas. Yo creo que a día de hoy seguramente podemos estar en el 1,5% para septiembre, pero es que se te ha abierto un rango de escenarios donde seguramente tenemos que contemplar la posibilidad de que los tipos queden más cerca del 1%. Uh-huh. ¿Y hay alguna opción de que haya un recorte más drástico de 50 puntos básicos? Es complicado. 50 puntos básicos cuando el punto de partida es 4% es más fácil. Cuando el recorrido que te queda es más pequeño, necesitas una convicción muy grande que la distancia al punto final ha aumentado para moverte en pasos de 50. Si yo tuviera que tomar la decisión, bajaría 50 en abril. Este BCE no tengo nada claro que, a no ser que veamos un auténtico desastre en la economía, considere bajadas de 50 puntos básicos, pero hay una pequeña probabilidad. Uh-huh. ¿Y ahí cuál es el factor que puede frenar al BCE? Supongo que los halcones, digamos, alemanes estarán diciendo, oye, Alemania ya va a hacer su parte de estímulo fiscal, no hace falta que la política monetaria sea tan suave, digamos. Y en este contexto, a mí no me sorprendería que la semana que viene aprendamos que alguien aún estaba apretando por una pausa, ¿no? Hay dos elementos que generan esa reactividad del Banco Central Europeo, ¿no? El primero
tiene que ver con miedo a que lo que estamos viendo en términos de aranceles te pueda generar problemas en las cadenas de producción globales y te genere una pequeña subida de la inflación a corto plazo. Y yo no lo puedo descartar. Lo que yo venía a decir es que yo no reaccionaría a eso porque al final todo lo que estamos viendo en términos de aranceles te dice que la inflación a medio plazo seguramente va a estar más abajo de lo que esperabas en marzo, las previsiones. Y el otro elemento que sobre todo dominaba en la discusión de si pausar o no pausar en abril es precisamente el que decías tú, ¿no? Hay un paquete fiscal que a lo mejor puede ayudar en términos de crecimiento. El problema de ese argumento es que la ayuda en términos de crecimiento te viene a un año o año y medio vista. Y a corto plazo lo que tienes es una economía que puede sufrir bastante. Entonces, para mí, la respuesta adecuada y lo que creo yo que va a acabar dominando dentro del Consejo de Gobierno es el argumento de vamos a ayudar a la economía ahora y si luego la economía está mejor por el paquete fiscal alemán, ya volveremos a subir tipos. Y de hecho, yo a día de hoy, en mis expectativas del BCE, tengo ligeras subidas de tipos del 1,5 al 2 a lo largo de principios del 27, precisamente por el argumento del paquete alemán. Pero primero tienes que llegar al 1,5. Uh-huh. En cuanto a otro tipo de riesgos para estabilidad financiera, ¿crees que ahí el BCE se va a meter o va a decir algo de que está preparado por si la situación, hemos visto en Estados Unidos tensión en el mercado de deuda? Si esto se contagia, ¿crees que puede haber algún mensaje por parte del BCE sobre este tema? Yo creo que el BCE si se le pregunta, va a mandar un mensaje. Hay herramientas disponibles, sabemos que tenemos el TPI, si hay disrupción en las primas soberanas, se puede. Incluso no creo que oigamos esto ya la semana que viene, pero no me sorprendería si en algún momento empiezan a hablar de la posibilidad de frenar la velocidad del quantitative tightening, a la velocidad a la que está disminuyendo la balanza. Y el BCE siempre puede señalar que si hay ajustes desordenados de mercados, puede crear nuevas herramientas. Yo creo que han mostrado agilidad a la hora de crear nuevas herramientas y yo señalaría lo que hizo el Bank of England, ¿no? Cuando hubo un ajuste desordenado en el mercado de bonos con Liz Truss, crear una herramienta temporal muy potente que se deshizo muy rápido. Yo creo que esa manera de actuar va a ser un template para todos los bancos centrales cuando se encuentren con esa situación. Uh-huh. Pero todavía parece que no estamos en ese momento, ¿no? Parece yo creo que no. En los mercados europeos el sistema financiero está siendo bastante resistente a lo que está pasando, ¿no? Es más, se ha dado una situación que hacía tiempo que no se daba durante tantos días, ¿no? Que es en un contexto donde los bonos americanos han estado perdiendo valor durante varios días consecutivos. Los bonos europeos, incluyendo no solo Alemania, pero también la periferia, se han comportado de una manera bastante decente, lo cual señala la excepcionalidad de lo que estamos viendo. Quizás la lectura positiva, ¿no? Que Europa y España incluso se está convirtiendo en refugio para parte del dinero, ¿no? Que se escapa de... Yo no hablaría de refugio, pero yo creo que hay un elemento muy importante, sobre todo a tener en cuenta con todo el ruido que se genera en torno a esto. No nos olvidemos que Estados Unidos tiene una posición de inversión neta internacional muy, muy negativa y requiere del inversor extranjero. Y no estamos hablando de que el inversor extranjero haya decidido vender activos americanos, pero es que tiene que seguir comprando con la misma energía que ha venido comprando los últimos años. Y en el contexto actual, pequeños cambios en la preferencia por esos activos se puede generar el tipo de movimientos que estamos viendo. Uh-huh. Y ya, en un escenario peor de que hay una escalada y estos 90 días que ha dado Trump de tregua, digamos, pero al final acabe yendo mal y empiecen a subir tanto en Europa como en Estados Unidos los aranceles, ¿hay qué escenario estaríamos planteando para la economía europea? Un punto muy, muy importante. Yo no creo que Europa, a la hora de anunciar medidas de represalia, vayamos a actuar de manera fuerte por el lado de los bienes. Primero, porque en términos de bienes no comerciamos tanto y salvo que quieras sancionar la energía, que no creo, te queda poco espacio. Y segundo, porque a corto plazo tiene mucho menos coste y políticamente es más fácil llegar a acuerdo entre países y actúas por el lado de los servicios. Y eso, si esto no mejora y va peor, los servicios van a estar encima de la mesa. Y en este contexto, pues si estamos hablando de los aranceles que teníamos el 2 de abril, pues estaríamos hablando de una recesión técnica y estaríamos hablando de inflaciones por debajo del 1%, incluso en función de la evolución de los precios de la energía ligeramente negativa, y podríamos estar hablando de un BCE que se tiene que plantear bajar los tipos por debajo del 1. Uh-huh. Bueno, eso quedará para
para las reuniones del BCE de verano, si es que no pasa nada antes. Pero bueno, esta semana estaremos muy atentos a lo que sucede en el Banco Central Europeo, en su decisión. La pueden seguir todos en Expansión, en sus canales digitales. Y gracias a todos por escucharnos y volveremos la semana que viene. Muchas gracias, Rubén, por estar con nosotros. Esto es En Acción, el podcast de Expansión para el inversor inteligente, dirigido por Amparo Polo y realizado por Cristina de Rojas.